ponerte de pie, amor. Y estamos como misioneros de la iglesia de Malmi y de Lahti, ¿verdad? En Ecuador, haciendo un trabajo allá que el Señor nos ha encomendado. Y ahora estamos disfrutando un tiempo de Finlandia. Y parte del plan del Señor entonces ha sido que estemos juntos con ustedes. Les amamos y les bendecimos en el nombre del Señor. Ustedes son como la niña del ojo del Señor. La sangre de Cristo es el precio por el cual ustedes están aquí. Ninguno de nosotros estamos aquí por nuestras propias obras ni por nuestra propia ¿qué cosa? Méritos. Gracias, Jorge. No son nuestros méritos los que nos tienen aquí, son los méritos de Cristo. Son los méritos del Señor y Él merece toda la gloria y toda la honra. Él merece nuestro amor. En esto conocemos el amor de Dios, en que nosotros no amamos primero al Señor, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y algunos ya conocen fuertemente esto y es una realidad muy fuerte en su vida, están muy conscientes de eso. Otros no están todavía tan conscientes de esto, pero la realidad es esta y se la contamos. Usted está aquí porque el Señor quiso. No importa cuántos años tenga el Señor, usted está aquí porque el Padre Celestial tiene un plan en tu vida y lo va a llevar adelante en un proceso de amor y te va a dar un proceso en el cual Él te va formando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y como decía Jorgito se dice en ecuatoriano, porque algunos dicen, no, pero ¿cómo le dices Jorgito así tan diminutivo? No, si Jorgito tiene hasta barba, no es como un niño. Es Jorge, ¿no? Pero en ecuatoriano, entonces decimos Jorgito para decir con cariño, ¿verdad? Cercano, más amado, más del corazón. Y también decimos ñaño, ¿verdad? Ñaño es como decir hermanito, ¿sí? Hermanito amado, ¿sí? Y coincidencialmente tengo una camiseta que les dice a ustedes que son mis ñaños. ¿Sí? Ok. Bien. Esto no estaba planificado, sino que era la única camiseta que encontré. Muy bien. Quiero crecer. Un tema lindísimo, ¿verdad? Pero un poco difícil de explicar en poco tiempo. Así que vamos a ir directo al grano. Y yo soy un poco así que me gusta saber a dónde voy por mi temperamento, ¿verdad? Es parte de mi temperamento. ¿Y crecer a dónde? ¿Crecer en qué? ¿En qué piensan que el Señor quiere que nosotros crezcamos? Porque entonces puedo ir viendo dónde estoy en la medida del crecimiento, evaluándome si sé a dónde voy. Si no sé a dónde voy en el crecimiento, entonces, ¿cómo sé que estoy creciendo? ¿Verdad? Hay personas que pasan 10, 20 años en la iglesia, en las reuniones, y no necesariamente crecen. El apóstol Pablo dice que vosotros deberíais ser ya maestros, pero tengo que hablarles como si fueran niños, darles leche. Entre vosotros hay pleitos, hay disensiones, hay etcétera, etcétera. Os portáis carnalmente, sois como niños. Donde hay orgullo y hay ira, hay carnalidad. Es decir, hay infancia espiritual. El carácter de Cristo es lo que nos da la medida de crecimiento. Ese es lo que nos da la medida de crecimiento.
Crecer no significa aprender mucha teoría. Crecer significa una transformación de mi persona en el carácter y la conducta. Esto es crecimiento. Pero ¿hacia dónde voy? ¿Debo ser como mi pastor? ¿Debo hablar como él? ¿Debo actuar como él? ¿O como el hermano Gigi Ávila? ¿O como Carlos Anacondia? ¿O como Benny Hinn? ¿O qué sé yo? ¿No es cierto? Para tomar unos nombres de amados que les amamos y les respetamos y que no están aquí, entonces no nos metemos en problemas. Aunque después me voy a meter en problemas con algunos, pero ahora lo evitamos. Entonces, esto es crecer. Crecer es imitar a alguien. Bueno, tal vez sí en alguna forma. Debemos ser imitadores de quién? De Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo era Cristo? Cuéntenme ustedes cómo era Cristo. Jorgito, ¿me puedes hacer tiempo cuando falte 10? Ayúdame. Como tú eres el director espiritual del campamento, entonces yo me sujeto al director espiritual para el tiempo. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo es Cristo? Describamos a Cristo. Misericordioso. Misericordia, ¿qué significa misericordia? Compasión, excelente. ¿Qué más? Misericordia. Santidad, bueno, muy bien. ¿Qué más? Piedad, excelente. Manso y humilde de corazón. Ya sabéis, paz para vuestras almas. Cuando no hay paz es porque no hay mansedumbre ni humildad. Cuando perdemos la paz tenemos que hacer un análisis de nosotros mismos. ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué decisión tomé con ira, con orgullo? Porque Dios nunca va a bendecir una decisión de ira y de orgullo. Dios no está. ¿Qué más? Describamos a Cristo. Amoroso. Aleluya. Misericordia. Aunque seamos miserables, recibimos algo que no lo merecemos. Gracias. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más? Sigamos. Paciente. Jesús era paciente. Si no hubiese sido paciente, no hubiese ido hasta la cruz. ¿Verdad? Porque paciencia es constancia. ¿Qué más? Perfecto. Muy bien. Él era perfecto en todas las formas. Humilde. Excelente. Pero no falsa humildad, ¿verdad? Porque algunos están orgullosos hasta de su humildad. Vanidoso. Vanidosos. Ah, sí, vanidosos, esos. Ya. Me produjo un cortocircuito. Justo. Él era justo. Ajá. Yo pensé que decías algo. Okay. Comprensivo. Y vida. ¿Ah? Vida. Él era vida. Muy bien. Yo soy la vida. Así es. La vida no es un concepto. Así como la verdad tampoco es un concepto. La verdad es una persona. La persona de Jesús. Así que decir que yo estoy en la verdad es estar en Cristo. Y vamos a ver un poco de esto. ¿Qué más? Describamos a Cristo. Bueno. Era un maestro. Ajá, muy bien. Era uno que enseñaba, un enseñador. Me encanta eso. Era uno que enseñaba. Pero no solo enseñaba teoría, sino que contagiaba estilo de vida. ¿Ve? El discipulado de Cristo era un contagio, como la gripe porcina, ¿cierto? Que se contagia. Donde va un enfermo, se contagia. Nuestro presidente en Ecuador, yo soy ecuatoriano, oren por mi país. Jesús también está ahora como casi en cuarentena porque sus edecanes, los militares que le cuidaban, ¿cierto? Tenían gripe porcina. Imagínense. Así que ahora hay un problema ahí de Estado. Se contagia. Sí, pobre, correcto. Se contagia solo con la presencia. ¿Qué contagias tú solo con tu presencia? Es tu presencia, es la presencia de Cristo que fluye a través de ti. Llevando el aroma del conocimiento de Cristo, dice el apóstol. Donde quiera que vayamos. Contagio, contagio. Contagias paz donde hay conflicto. Contagias perdón donde hay falta de perdón.
Contagias misericordia donde hay miseria, es decir, pones tu corazón con los que tienen miseria. Misericordia significa eso, ¿verdad? Miseria y cordia. ¿Qué más? Cristo. Autoridad y amor. Autoridad y amor. Excelente. ¿Ah? Celoso. Celoso. Sí. Señor y Salvador. Señor y Salvador. Y nótese el orden en el que puso. Primero Señor, después Salvador. 758 veces en el Nuevo Testamento se menciona la palabra Señor y solo 25 Salvador. Porque si Cristo es Señor, es Salvador. Pero si Cristo no es Señor, lo dice el Evangelio. ¿Qué más? Sabio. ¿Quién como él? ¿Verdad? Cuando le ponían la cascarita ahí para que se tropiece, se reía. Más bien les devolvía la pregunta y quedaban en evidencia de su pecado. Tire la piedra el que no tenga pecado. Se iban los más viejos primero. Sabio, profundo, profundamente sabio. ¿Pero qué es lo que hacía? ¿Qué decía? Ah, mira, bueno, sí, podría ser, ¿no? Un buen carpintero, seguramente, porque dice que cuando regresó con sus padres, siendo adolescente, él crecía en conocimiento y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y yo supongo que parte de eso era aprender el oficio de su padre José, ¿no? Su padre terrenal, ¿no? Algo así yo también imagino. Buen ejemplo de oración, claro que sí. Tenemos un texto bíblico ahí. Para Todo los que amor. tienen Biblias. Todo amor. Gloria a Dios. ¿Ah? Santo. Fiel. Buen amigo. Ah, sí. Él sí que era buen amigo. A tal punto de que antes de que nosotros le conozcamos a él, y nos conocía, y no éramos nada agradables, ¿verdad? Decidió dar su vida por nosotros para hacernos su amigo. Ya no os diré siervo, sino amigo. Jesús te está diciendo esta mañana, amigo, amiga. Y que Jesús te lo diga, eso es ¡wow! Porque Él es la encarnación del Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo dice que en Él habitó la plenitud de toda la deidad. O sea, el todo de Dios estaba en ese cuerpo. Impresionante, ¿cómo puede ser eso? Se va de toda imaginación. Cualquiera que topaba, perdona Raúl, te voy a topar, cualquiera que topaba a Cristo físicamente en ese tiempo, estaba topando a Dios. Increíble. ¿Cómo puede uno imaginar esas cosas, verdad? Y Él decidió para poder alcanzarnos, encarnándose en uno de nosotros, para traernos el mensaje. Y el mensaje era maravilloso. Mañana vamos a hablar del mensaje. Ahora no. Como Jorgito dijo que hay que dejarles con ganas, entonces yo como buen discípulo, entonces les dejo con ganas. Segunda de Pedro. Vamos a leer a Pedro. Pedro, uno de los testigos, ¿verdad? De la presencia misma del Dios encarnado, Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo, no sé si podemos parar la pelotita que está. Gracias. Saben, ahora que están todos atendiendo, qué lindo es venir aquí a recibir de Dios. Varias veces tuve que ir a pedir que se vengan para acá. Es lindo estar acá. Ahí podemos estar mucho más tiempo. Amén. Les amamos, hermanos. Aunque les estemos diciendo continuamente estas cosas, pero en serio les amamos. Ok. Bien, primera de Pedro. ¿Qué dije? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Ustedes lo tienen ahí, es la versión Reina Valera del 60, que es la que
más me gusta personalmente. Dice, porque si estas cosas están, ¿pueden leer todos juntos? Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que, voy a pasar ya. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos quieren tener una entrada amplia en el reino de los cielos? Levante la mano. Wow, muy bien. La mayoría. Ya me anima. Sí. ¿Cuántos quieren caer? Levanten la mano los que quieren caer. Ok, uno quiere caer, está bien. Para ser democráticos. Bueno, la mayoría no quiere caer. Y la palabra te ofrece que no caerás y que tendrás una amplia y espaciosa entrada en el reino eterno. Y esto es bien interesante, reino eterno, el gobierno sin fin, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. ¿Es eso o el lago de fuego? Eso, por favor, eso, lo primero. Muy bien. ¿Es eso o el lago de fuego? No hay más. No hay purgatorios ni cosas semejantes. La Biblia habla solamente de dos opciones en la eternidad. ¿Estás bajo la gracia y el amor a través de Jesucristo? ¿O estás bajo la ira del juicio de Dios para siempre? En el lago de fuego, donde el fuego no termina nunca, nunca se apaga, y el gusano nunca deja de ser, nunca muere. Bien, ¿cuántos quieren estar la eternidad? Comidos por gusanos que nunca terminan de ser. ¿Nadie? Bueno, yo tampoco. La Biblia es clara sobre eso y no es muy popular hablar de esto. Pero si no hablamos de esto, entonces no nos sensibilizamos sobre las posibilidades reales. Muy bien. Entonces, el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos una amplia y espaciosa y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿qué es lo que dice? Versículo 8. Pero si estas cosas están en vosotros y abundan, entonces no caeréis, porque los bebés se caen cada rato. ¿Sí o no? Caminan los bebés así todos tambaleantes, ¿verdad? A veces, como están a la altura de las mesas, sus cabezas van y ¡pum! Y terminan en el piso otra vez, ¡pum! ¿Verdad? Y algunas madres, al menos en Latinoamérica, en ciertos extractos socioeconómicos, encima les caen, ¿no? Pero te he dicho que no te caigas. ¡Toma! O sea, 3 en 1 en combo. Ok. Los niños caen continuamente. Podría ser entonces que una de las cosas que nos ayuda a entender nuestra estatura espiritual es saber cuánto caigo y qué tan frecuentemente. Podría ser, ¿no? Yo no digo que sea así, pero parecería. La Biblia habla de 3 niveles de crecimiento. Según el apóstol, los hijitos, los guaguas se dice también, ecuatorianos, los niños, ¿sí? Los niños pequeños, los jóvenes, ¿sí? Y esto, Jorgito, tú sabes, los padres, los niños, los jóvenes y los padres. Y entonces los niños caen con frecuencia. Pero los que tienen estas cosas, dice, abundando en ellos,
no caen. Tampoco están ociosos. Los jóvenes son generalmente un poco, como digo, sin meterme en problemas, preciosos. Muy bien. Este gordito me lanza la capa cada rato porque si no el toro me embiste. Y es interesante cómo los jóvenes quieren dormir mucho, ¿verdad? Los adolescentes sobre todo dicen que es un asunto del crecimiento, ¿sí? Es que tú creces cuando estás dormido. No, pero en serio, no se rían, que es científico. Los huesos crecen cuando estás dormido. Y entonces los chicos duermen bastante, ¿verdad? Porque están creciendo, su cuerpo les pide dormir. El problema es que algunos se quedan con ese hábito. Sí. Yo vi uno ahora que entraba apurado como media hora después del desayuno. Recién se había despertado. ¿Cierto? No digo quién. Solo miro. Muy bien. Muy bien. Y ronca, por cierto. Pero le amamos. Ok, habla de sueños y no vieras cuánto. Y entonces, los jóvenes están un poco, ¿verdad? Sí, en las tareas, ¿no? Pero los padres son más responsables y tienen entonces madurez y cuidan, ¿no?, a los demás. Muy bien, ¿qué son esas cosas entonces que nos dan, que abundando en nosotros nos dan crecimiento, según el apóstol Pedro? Él recibió esto de Jesús. Vamos al versículo 4. ¿Cuáles son esas cosas? Porque por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien. ¿Qué dice que hay en el mundo? ¿Qué dice que hay en el mundo? Ok, dice que hay corrupción. ¿Y qué dice que tenemos que hacer con relación a la corrupción del mundo? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice en el texto? Huir. Muy bien, dice que debemos huir de la corrupción del mundo. Hablemos de corrupción del mundo. ¿Qué es corrupción del mundo? ¿Qué interpretamos por corrupción del mundo? Pecados, muy bien, ¿qué es pecado? Por ejemplo, robar el dinero de las personas. ¿Por qué es pecado eso? Bueno, ¿y por qué eso es pecado? Por ley. Está mal hecho. ¿Y cómo sabemos que está mal hecho? ¿Ah? Muy bien. Está en la ley. Bueno, también. Muy bien. La ley. Muy bien. Es un mandamiento de Dios. Muy bien. Ok, entonces rompemos el mandamiento y hemos pecado. Bien. Ok. Entonces dice que en el mundo hay corrupción porque el mundo está rompiendo toda la ley de Dios todo el tiempo. Y dice que tenemos, ¿qué cosa? Huir de eso, ¿verdad? Debemos huir de eso. Y que el Señor quiere que nosotros lleguemos a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza. ¿Qué dice en el texto? De la naturaleza. De la naturaleza divina, que huyamos de la corrupción del mundo y que lleguemos a ser ¿qué cosa? Debe ser gracioso ver un gordito corriendo por ahí. Lleguemos a ser participantes ¿de qué? Naturaleza divina. Naturaleza divina. Ok, entonces, entendemos que Dios nos saca de un espacio espiritual. Corrupción del mundo es espiritual. Vamos a amar a la gente, pero la corrupción del mundo debemos que huir de eso. Muy bien. Para llegar a ser, ¿qué cosa? Participantes de su naturaleza. Participantes de la naturaleza divina. Muy bien, hablemos de esto entonces. ¿Qué es la naturaleza divina? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Bueno, Cristo era Dios. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la esencia? La esencia.
Dios es amor. Paciencia. Dios es amor. Muy bien. Entonces dice que nos quiere sacar de la corrupción del mundo para que lleguemos a ser participantes de su propia naturaleza. No es que nosotros vamos a ser como Dios, no vamos a ser dioses, sino que vamos a participar de su naturaleza. Amor. Y su naturaleza es Amor. el amor. Muy bien. Por tanto, el crecimiento está evaluado en la manera en que llegas tú a amar a los demás y a Dios. Punto. Eso es todo. No es tan difícil. Sencillo. No es más crecido el que más títulos teológicos tiene. Y no estamos hablando mal de eso. Estudien, hermanos, estudien. No estamos hablando de esto. No es más crecido el que más tiempo tiene en las reuniones de la iglesia. Yo tengo 30 y pico de años de creyente asistiendo a las reuniones. Pero no me hace eso más crecido. ¿Qué es lo que me hace más crecido entonces? Tu relación, tu comunión con Dios. Perfecto, porque en realidad lo que nos da el crecimiento no es las reuniones. Pero no estoy diciendo que no vayan a las reuniones. Juan Carlos dijo que no vayamos a las reuniones porque eso no da crecimiento. No estoy diciendo eso. ¿Verdad? Eso. Ah, bueno, sí, eso, ¿no? Y entonces el tema es por internet, sí, y pagan los diezmos con Visa y Mastercard. Sí, en serio. Estamos llegando a un sistema de iglesia postmoderna que es abstracta, ¿verdad? Es muy, muy especial eso. Por eso es tan importante que profundicemos en ciertas cosas. Muy bien. Decimos entonces que la importancia está en tener claro el objetivo del crecimiento. Si yo no sé a dónde voy, no voy. Si tú quieres ser un veterinario, un médico de animales, ¿te inscribes en la facultad para abogado? No. Te inscribes en la facultad de médico para animales, ¿cierto? Es lógico, es una coherencia, porque tienes un objetivo determinado. El Señor ha determinado el objetivo, que tú participes de su naturaleza. Una persona que no sabe leer ni escribir puede participar de la naturaleza divina. Una indígena de los Andes, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, que no sabe leer ni escribir y nunca ha salido de su metro cuadrado, puede llegar a ser participante de la naturaleza divina. Porque su carácter y su conducta ha crecido a tal punto de que puede amar como Dios ama a todos. Aleluya. Quita el amor de la iglesia y queda un club de mal gusto. Súper mal gusto. Sí, amor. Dios está en la iglesia cuando el amor está en la iglesia. Porque Dios es amor. Es el amor que ama no por lo que tú haces ni por lo que tú eres. ¿Esto era físicamente? No, porque Dios no tenía apariencia física. Era espiritual. Era en el carácter y la conducta. Donde Adán estaba, antes de caer en pecado, estaba la santidad de Dios. Donde Adán y Eva estaban, estaba el amor. A la misma imagen y semejanza de Dios. ¿Ven? Interesante. El hombre cayó en pecado y ya No está en sabemos. línea. Antes de Dios Solamente ser cámara. creador, ¿Alguien tiene por ahí el teléfono? ¿qué fue? Bueno, Dios, sí. Pero en su carácter, Él siempre fue Padre, porque el Hijo siempre existió. ¿Verdad? Y Él dijo, hagamos a nuestra imagen, hagamos a nuestra semejanza. Imagen y semejanza significa hijos. Lo que hablaba Jorgito. ¿A quién se parece ese bebé? ¿Verdad? ¿Se parece a su papá? Sí, pobrecito. Ya mejorará. ¿No?
¿Ve? La imagen y semejanza es genético. Nosotros tenemos, Dios nos creó con una genética divina, ¿sí? A su imagen y semejanza. En santidad, en amor, en carácter, en conducta. Dios fue Padre siempre y sigue siendo. Él no cambia. Y Dios quiere restaurarnos al final de los tiempos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que volvamos a ser como Él propuso desde el principio que seamos, a su imagen y semejanza. Muy bien, seguimos entonces con la meta. La meta es esa, Cristo. Muy bien. A ver, Pero por medio de las Si cuales, alguien pudiera decir- ¿verdad? Nos sacó de la corrupción y nos quiere dar a participantes nuevamente de la naturaleza. a ver, déjame. Si alguien tiene el móvil por ahí encendido, que lo apague, por favor. Yo puedo gritar, Ah, a ver. creo. Nos saca de la corrupción y nos quiere poner, ¿en dónde? En la naturaleza divina. Y hemos determinado que la naturaleza de Dios es el amor. Y no lo digo yo. Lo dice el mismo Pedro, Pastor Pedro, en los siguientes versículos. Versículo 5. Nosotros también, dice. ¿Cuáles son esas cosas que si abundan en nosotros no vamos a caer? Aló. Ok. Muy bien. Gracias porque la pelota no suena. Y entonces nos saca la corrupción, nos pone para ser en la naturaleza divina, pero eso no es una cosa así. Es un proceso. Y como decía Gordito, es un proceso de toda la vida. Así que tranquilos. Toda la vida estás en proceso de restauración. Y tienes un letrero aquí que dice, en proceso de restauración. Y otro aquí atrás que dice, cuidado. ¿Verdad? Así que la iglesia no está llena de gente perfecta. No, todo lo contrario. Está llena de gente imperfecta. Llamada a vivir un sistema de vida divino, perfecto. Y eso humanamente es imposible en nuestra condición. Increíble que Dios nos llame a hacer una obra perfecta a seres humanos imperfectos. Pero esa es su gracia. Dios puede hacer obras perfectas y maravillosas a través de personas totalmente imperfectas. Porque no son las personas, es Él mismo en nosotros. Dios habita en su iglesia. Y habita cuando hay entonces su presencia. Muy bien, y su presencia es amor. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra, ¿qué cosa? ¿A vuestra qué? Fe. Entonces, el fundamento de todo es ¿qué cosa? Fe. Primero, fe. Segundo, virtud. Añadid a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia. Les estoy saboteando, perdón. A vuestra piedad y a vuestro afecto fraternal, amor. ¿Ve? El final de todo el proceso, ¿cuál es? El amor. Es decir, tu madurez espiritual está basado en ese parámetro. ¿Cuánto amas? ¿Cuánto amas a Dios y a los demás? Señor, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y el segundo es igualmente importante, ¿verdad? El primero es ¿cuál? Y el segundo, porque si tú amas a Dios que no ves y no amas a tu prójimo que está hecho a la imagen y semejanza de Él, entonces ¿de qué estamos hablando? Y cuando decimos amar implica también perdonar, porque si no perdonamos, entonces el amor no fluye. Si la falta de perdón está en nuestro corazón, entonces nuestro corazón se llena de odio, de amargura, de resentimiento, etc. Y el fuego de Dios apaga la ira y el orgullo.
Y entonces vemos a los demás que están ahí como locos levantando mano. Pero yo estoy así. El fuego se ha apagado. Y el fuego no es cantar. El fuego es amar. Okay. Pero si yo amo, entonces se va a ver. Bien, vamos a analizar. Versículo 5. A vuestra fe, añadidle virtud. Muy bien, ahora yo voy a hacer una dinámica para terminar, porque ya me están haciendo caras y gestos. Y entonces, a ver, perdonen que voy a abusar de alguno de ustedes, ¿cierto? ¿Puedes venir? ¿Cuál es tu nombre? No lo leo bien. ¿Qué dice? Roberto. Muy bien. Roberto. Bien, Roberto, querido. Ven acá. Muy bien. Roberto. Este es Roberto. ¿Verdad? Es un bebé espiritual. ¿Sí? No lo sé, no te conozco, pero digamos que es un bebé espiritual. Y entonces, las circunstancias de la vida difíciles, la persecución, el enemigo, el pecado, la carnalidad, la oscuridad del mundo, etcétera, etcétera, que pinta de muy agradable, si no nadie pecaría. Entonces viene, perdona, yo tengo súper confianza con Ernesto, por eso voy a pedir que Ernesto haga esto. Ven, tú vas a hacer la aflicción de la vida. Está grande la lucha, sí. Por eso mismo. Muy bien. Ahora, tú trata de sostenerte firme, ¿cierto? Como padre, ¿no? Fuerte, que no cae, ¿ve? Lo que dice la palabra, que no cae, ¿no? Muy bien, no lo botes, pero empújalo. Y tú sostente. Empújalo nomás. Sí, hazlo retroceder. Que se note que puedes hacerlo. ¿Te das cuenta, no? Entonces, él por sí mismo está tratando con todas sus fuerzas, etc. La Biblia dice que tú puedes llegar a un punto en el cual no caes. Increíble. El que te es ofrecida una amplia y generosa entrada en el reino. ¿Cómo se hace eso? Bien. A la fe. A ver, que venga una fe. O un fe. Un fe. No feo, sino fe. Todos son bonitos. Muy bien. Eric, ¿puedes venir? Démosle un aplauso a Eric. ¿Verdad? Ok, Eric es la fe. Sosténle atrás. Con tus manos aquí. Ok. Ahora, aflicción. Dale con todo. Dale, yo te ayudo. Muy bien. Fue un poco más difícil, ¿ve? Pero se retrocede todavía. A la fe, que hay que aumentarle virtud. Muy bien, virtud. Venga la virtud. La virtud. Venga la virtud. Muy bien, la virtud. Sostenga. Vamos con fuerza. Ayuda un poco de aflicción. Muy bien. Interesante. A la fe, virtud. A la virtud, ¿qué cosa? Conocimiento. Venga el conocimiento. Venga, conocimiento. Venga, conocimiento. Sostenga. Sostenga entonces a Roberto. Ahí atrás de tu prima. Muy bien. Vamos, aflicción. Vamos. Nos está venciendo a nosotros. ¿Vio? No fue fácil. De hecho, ya sudamos. No te vayas, no te vayas. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Vamos con el dominio propio. Ven dominio propio. Muy bien, dominio propio. Ahora sí. ¿No me ayuda? Ok.
Ahora vamos a hacer una cosa. No hagas fuerza. Deja que estos hagan fuerza. A ver, ¿a la qué? Fe, conocimiento, dominio propio. Muy bien, al dominio propio, paciencia. A ver, venga, la paciencia. Ay, voy. Ok, la paciencia. Paciencia. Muy bien. Tú déjate, suéltate. A la paciencia, ¿qué le añadimos? Piedad. Piedad. Piedad o servicio de Dios. Muy bien, venga, hermana Piedad. Muy bien. Piedad. ¿Tú eres devota? Ok. No. Ahora tengo que estar claro porque voy a salir por la boca. Tú déjate. Ok. Individualmente. Y habíamos leído Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 4 en adelante. Y hablaba de que el Señor nos llamó a huir de la, ¿qué cosa del mundo? La corrupción del mundo. Para llamar, y nos llamó a ser participantes de ¿qué? La naturaleza divina. Y habíamos determinado que la naturaleza divina era ¿qué? Amor. ¿El amor? Levanten la mano los que estuvieron ayer aquí. Ok. Algunos sí han estado. Entonces, nos llama a huir de la corrupción del mundo, o salir de la corrupción del mundo, y llegar a participar de la naturaleza divina. La naturaleza divina es el amor. Muy bien. Pero dice que entonces hay un proceso. Hay un proceso, ¿cierto? Que implica algunas situaciones. ¿Tienen ahí las Biblias? ¿Lo tienen? Primera de Pedro. Vamos a tratar de hacer rapidísimo esto. Dije que a veces estamos sumando miembros a la iglesia, pero no estamos multiplicando discípulos. Y crecer puede tener dos conceptos en alguna forma. Alguien podría decir que crecer es que el número aumente, ¿verdad? Bueno, está bien. El número de personas me refiero, ¿no? Pero a veces hemos hecho de los números un Dios, ¿verdad? Y hemos caído en lo que dicen algunos la numerología. ¿Sí? Ahora hay el G12 y todos estos grupos, ¿cierto? Y yo no tengo nada. O sea, no estoy hablando mal nada. Solamente digo que a veces hacemos énfasis en ciertas situaciones numéricas. ¿Qué diría el Señor acerca de Noé? Se pasó años predicando y construyendo un arca. Y salvó a 7. El número perfecto, sí. Salvó a 7. Algunos de los evangelistas modernos o pastores que hacen énfasis en los números podría decir, eso es un fracaso. 7, por favor. Qué horror. No, debería dar vergüenza hablar de eso, ¿no? Pero el tema es... Algunos contaban los animalitos, eso, qué buena, esa no me sabía. No, contaban los burros también. Okay. Muy buena, esa estuvo buena. Ya me sé otra, voy a anotar. Y entonces, ¿dónde estaba? El fracaso, sí. Y entonces, el éxito y el fracaso a veces lo estamos contando en las iglesias en términos de números, solamente, ¿cierto? Hacer énfasis en esa tendencia es un poco peligrosa. Porque podemos entonces estar evaluando el éxito solamente en base a cuántos llenamos en las reuniones, por ejemplo, ¿no? Y claro que todos queremos que todos procedan a conocer al Señor y tengan una relación linda con el Padre Celestial. Pero el énfasis en el número puede dañar la calidad del discipulado, ¿sí? Y entonces,
¿qué diríamos del Señor Jesús? Podríamos decir que Jesús, cuando se fue, ¿cierto?, al cielo, después de 3 años de estarle dando, que prácticamente dejó un grupo de discípulos desparramado, porque así quedaron, ¿cierto?, miedosos, escondidos, ¿sí? El único que llegó hasta la cruz fue, ¿quién? Juan, un tocayo mío. Mensaje subliminales. ¿Cierto? No era Melo, por cierto. Y entonces Juan llega hasta la cruz, el único. Y su madre, ¿cierto? Le había visto nacer, parió. Y ahí está. Madre, ahí tu hijo, hijo de tu madre. Entregó el Espíritu. Uno. Impresionante. Eso me impacta. Uno. ¿Quién puede decir que numéricamente eso es un éxito? No, numéricamente es un fracaso. Pero el tema es, parece ser que el éxito o el fracaso en el ministerio no está en el número. Lo vemos en Noé, lo vemos en Jesús, lo vemos aquí, ¿no? El éxito y el fracaso no está en el número, sino en el mensaje. Pedro empieza a predicar. El derramamiento del Espíritu Santo, se levanta Pedro y Pedro les da un mensaje del Evangelio. Miles de gentes ahí en Pentecostés. ¿Y se convierte en cuántos? 3,000. Ok. Se convierte en miles. Y después vuelve a dar un mensaje y se convierte en cuántos. Eran miles que se convertían. ¿Y saben qué les decía? Ustedes han matado al Hijo de Dios. Eso les decía. No les decía, ¿quieres tener una mejor calidad de vida? Ven, aquí el Señor te va a solucionar todos tus problemas. ¿Quieres tener bastante plata? Ven. No les decía eso. Les decía, ustedes son culpables delante de Dios. Tremendo mensaje, no muy popular. Pero miles se convertían. Podría decir que es un éxito. Pero otra vez predican lo mismo y la gente se enoja a tal nivel que los quieren matar. Mismo tiempo, mismas circunstancias, mismas personas. Impresionante. Y no les terminan matando porque Dios tenía planes todavía para ellos, pero les azotan hasta decir basta. Pablo. Nunca cambiaron el mensaje. Y el número no era lo que evaluaban, era el mensaje. Esteban predica lo mismo. El mensaje de la cruz que hace sentir. Delante de la cruz uno puede estar de uno o del otro lado. Del lado equivocado, es decir, contra Dios, uno está bajo juicio. Juicio eterno. La ira de Dios por nuestro pecado. Y del otro lado, la gracia. Y para poder pasar de un lado al otro, se necesita humildad. Simple. Eso es sencillo. Si yo soy autosuficiente y creo que no necesito a Dios, me quedo del lado equivocado de la cruz y cuando muera iré al juicio de la ira de Dios. Y por la eternidad estaré en el lago de fuego donde la llama no deja de quemar y donde el gusano nunca muere. Eso es tremendo. Eso debería movernos a nosotros a compartir el Evangelio a los demás. Porque todos ellos que no están del lado correcto de la cruz están en esas circunstancias. No es muy popular hablar de esto. Pero esa es la realidad, el mensaje de la cruz. La pregunta es: ¿de qué lado estás? ¿Y a qué evangelio te has convertido? ¿A un evangelio de ofertas? Entonces estás equivocado, sigues del lado equivocado de la cruz. Claro. Esteban predica el mismo evangelio que Pedro, que Pablo, que Jesús. Y lo matan. No se convirtió ni uno.
Y no solo que le apedrearon, lo mataron. ¿Es un fracaso? No. ¿Fracaso? No. Entonces, un poquito para sensibilizar, quiero crecer. El crecimiento sí se ve en número, por supuesto que hay, esto es importante, ¿verdad? Pero es interesante cómo la parábola del pastor, ¿verdad? Del buen pastor, hace énfasis en el número de los que están perdidos y no en el número de los que están seguros en el redil. El corazón del buen pastor. En el uno, la una oveja tonta, debe haber sido bien tonta la oveja, porque todas las ovejas son tontas, ¿cierto? Que se pierde la oveja. Y es interesante que el pastor sí veía el número, pero no veía el número para gloriarse él. Tengo 100 ovejas. Se perdió una oveja tonta, déjala ahí. ¿Sí? No, veía el número porque necesitaba cuidarlas. Supo que una faltaba porque sabía el número. Entonces tampoco es un asunto de menospreciar los números. Pero el número no es síntoma de salud en la iglesia. El número no es síntoma de salud en la iglesia. Bueno, algunos están de acuerdo. Sumar membresía o multiplicar discípulos es la gran diferencia. Sumar miembros es hacer esto. Mira, David, ven acá. David, tú eres un inconverso, ¿no? ¿Cómo te va en la vida, David? ¿Bien te va? ¿Quieres que te vaya mejor? ¿Sí? Muy bien. Yo quiero entonces invitarte a que vengas a mi iglesia, ¿cierto? Y vas a ver cómo todo te mejora en la vida. ¿Quieres? ¿Quién puede decir que no a eso? Muy bien. Entonces ven acá. Siéntate aquí, por favor. Y quiero verte todos los domingos aquí. Ya está, ¿no? No, quédate ahí. Hoy es domingo. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿Todo bien? ¿Quieres que te vaya mejor? Sí. Ok, ven, siéntate con nosotros. Tráete nomás, nosotros compramos sillas cada vez que necesitamos. Y así voy haciendo yo solo el trabajo. Uno es espontáneo, eso se viene de otra iglesia. No importa, ven nomás, no importa si eres de otra iglesia. A ti también te va a ir bien con nosotros. Porque el tema es que nosotros somos el éxito. Y el éxito se ve, ¿verdad? Nosotros, todos los que estamos en esta iglesia, somos bendecidos. Somos bendecidos y a nosotros nos va bien. ¿Ve? El tipo de sillas que compramos. Tenemos un parqueadero tremendo. ¿Verdad? Y saben que los cultos tienen luces. Sumar miembros. Ok. Sumar membresía no es el mensaje de la cruz. Multiplicar discípulos, sí. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo sumo ofertando cosas. Y no importa la calidad de la relación que ellos tengan con el Padre Celestial. Lo que importa es que asisten y diezmen. Porque mido en base a eso, números. Entonces, no importa si vienen de otras congregaciones, no importa si tienen un compromiso con el Padre Celestial. Si han nacido de nuevo, escuchen lo que digo. Conocí personas que llegué a ministrar como pastor de 6-7 meses asistiendo a congregaciones donde se sabían a la agüita todo la doctrina de la prosperidad de los diezmos y nunca entendieron ni hicieron una entrega de sus vidas al Señor y ya diezmaban. Bueno, está bien. Yo no quiero juzgar a nadie, pero me parece equivocado el proceso. El énfasis está donde no debe estar. Desde mi punto de vista. Y como yo tengo el micrófono, entonces ni modo. Entonces, el asunto es, ¿qué es lo que el Señor nos manda hacer, Mateo 28? Por tanto, id, hacer discípulos.
¿verdad? El tema está en ir a donde ellos están. ¿Sí? Y eso implica un amor, implica una encarnación en sus necesidades. Muy bien, no te preocupes, ten paz. Sabemos que los niños son inmaduros y no podemos pedirles madurez. Ok, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde estaba? Ah, sí, id a ser discípulos. Perdonen ustedes que estoy hoy día. Lo que pasa es que anoche algunos hermanos no dejaron dormir. Y yo estoy entre despierto y dormido. Y entonces, ir a hacer. ¿Hacer qué? Discípulos. ¿Ves? No miembros de iglesia, sino discípulos. Y hacer discípulos ¿cómo? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Entonces el éxito está en el mensaje. ¿Enseñándoles qué? Que guarden las cosas que Uy, yo he ahí mandado. sí podemos hilar cualquier cantidad, ¿verdad? Que guarden lo que yo les he enseñado. Muy bien. Les recomiendo leer Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Ahí hay un fundamento maravilloso para la vida. Pásate tú a través del Sermón del Monte y mira lo que todavía necesita ser pulido. ¿Cómo habla Jesús allí sobre el fundamento del reino de Dios? Muy bien. Y entonces, hacer discípulos, enseñándoles a que guarden. Bien. Ok, entonces yo hago esto y vamos a hacer una dinámica para terminar. Yo le sensibilizo a él con amor, porque la idea no es herir a nadie, ¿no? Sobre su condición y su realidad delante del Padre Celestial, del lado equivocado de la cruz. Si yo le presento la gracia y él no siente ninguna necesidad de gracia, porque la sociedad posmoderna hace eso, ¿cierto? Relativiza todo es relativo, no hay nada bueno, no hay nada malo, etcétera, etcétera. ¿Sí? En evangelismo urbano se puede ver mucho de esto. Pero entonces, él no tiene ningún sentimiento con relación a su eternidad siquiera. Entonces yo necesito trabajar primero, no en que él ore una oración de arrepentimiento, sino que comprenda de qué tiene que arrepentirse. Y cuando está maduro, entonces él se arrepiente. Y un verdadero arrepentido no se vuelve al mundo, porque entendió de lo que huyó, la ira venidera. Y huyó hacia la gracia. Ven, yo soy la gracia. No caigas en desgracia. Huye hasta la gracia, ¿ve? Huye de la ira venidera del juicio de Dios hacia la gracia en Cristo Jesús. Y entonces sí valora la sangre del Cordero. Ese es un nuevo nacido. Mensaje de la cruz. Y él decide por sí mismo. No forzo a las personas, no obligo a las personas. Es un trabajo del Espíritu Santo convencer de pecado. No él. Entonces el éxito está en la calidad de la semilla que siembro, no en la cantidad de cosecha que produzco yo mismo a veces. Falsos convertidos a veces. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Seamos valientes y sinceros. Muy bien. Y una vez que él se ha convertido al mensaje de la cruz, entonces yo empiezo a guiarle en un proceso de discipulado que empieza con el bautismo y enseñarle, ¿verdad?, a caminar en Cristo. Es un bebé, ¿cierto? Es un bebé con barba, pero es un bebé, ¿sí? Y entonces lo voy guiando en el Señor, le acompaño, porque el tema de evangelizar bíblicamente no es dar un mensaje, a veces un poco aguado, ¿verdad?, solo para conseguir que él haga una oración de fe y decir, mira, he ganado a alguien para el Señor, y lo abandono. No. Yo no dejo de evangelizar a la persona en alguna forma, sino hasta que la persona es un discípulo.
tengo que discipular, es decir, evangelizo con la intención de discipular, porque el evangelismo y el discipulado van juntos. Y al final, él termina multiplicando naturalmente, ¿cierto? Lo que él también vivió, es decir, él va y gana a otros cuando es el tiempo. ¿Sí? Es simple. Jesús dijo, si quieres ser mi discípulo, ven en pos de mí. Y dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Quién te hace pescador de hombres? También de mujeres, no se preocupen. Chiste machista, sí. Es que tienes que entender que estoy en América Latina y me influencia mucho, aunque amamos los latinos, amén. No, bueno, no. Él entonces es ganado al mensaje de la cruz, lo acompaño, no lo dejo, es mi hermano del alma, ¿cierto? Soy su amigo, ¿sí? Y camino con él y le enseño la palabra, le enseño a caminar, le ayudo con los hábitos cristianos, le hago con hábitos, buenos hábitos. Enseño a orar, orando, y también dándole teoría de oración, por supuesto, pero sobre todo le contagio lo que yo soy. Si yo solamente enseño teoría de oración, entonces yo solamente transmito conocimiento. Pero si yo enseño a orar, invitándole a él a orar conmigo, etc., entonces contagio. Yo fui contagiado por un pastor en cierta etapa de mi formación, que el hombre se encerraba a orar, ¿cierto? En la iglesia nadie sabía. Pero claro, yo como era un poco inquieto, ahora ya no. Entonces me metí a orar con él. Pasaba horas de horas orando con él. Aprendí a orar con él. Y nunca me enseñó sobre la oración teóricamente. Aprendí a orar orando. ¿Ven? Etcétera, etcétera. Es un contagio el discipulado. Jesús contagió a sus discípulos. Es interesante que Jesús no enseñó a predicar a nadie de sus discípulos. Al menos no está registrado. Sí, pero sí enseñó a orar. Por ejemplo. Interesante, ¿no? Muy bien, entonces yo enseño y en su tiempo, entonces él va y consigue a otro, porque es natural. Es Jesús quien nos hace pescadores de hombres. ¿Ve? Cógete a otro. Muy bien, yo cojo a otro. Muy bien. Excelente. ¿Ve? Y entonces tú le enseñas a él lo que aprendiste. Y más lo que el Señor mismo le da. Y yo te sigo enseñando. ¿No es cierto? Muy bien. Bien, ya somos 4. Y la siguiente vez entonces sucede exactamente lo mismo, es multiplicación. ¿Ven? No es suma, sino multiplicación. Entonces ahora todos vamos a ganar algo. A ver, tráigase algo. Una dama. No, yo voy con los hombres. Muy bien, excelente. ¿Bien? ¿Ven? Hasta aquí yo solo he ganado a 3. Pero en multiplicación no hay 3, sino todos estos. Eso es multiplicación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla no de suma, sino de multiplicación. Todo el tiempo. Y entonces hacemos lo mismo. Amamos, servimos, ganamos confianza, acompañamos, contagiamos. Y ahora todos vamos a ganar a uno. Ven, ven conmigo. Después tú le ganas eso. Yo lo gano a Javier. Arriba. Muy bien. Muy bien. Entonces, hasta aquí yo solamente he ganado a 4 y he discipulado a 4. Pero he discipulado bien, ¿cierto? Y mira esta multiplicación. En mi congregación, si yo solo sumara, solo tendría 4. ¿Cierto? Y 4 mal atendidos. Bebés siempre dependiendo de mí. Pero es uno de los problemas de sumar, ¿verdad? Yo soy el centro, no Cristo. Es uno de los problemas que hay. Entonces, aquí hay multiplicación. Y yo estoy pronto ya a irme, ¿verdad? Pero aquí hay
todos estos que quedan con un mismo ADN, aman, tienen su propia relación con el Señor, dependen de Él y se aman entre ellos y tienen claro lo que está pasando allá con todos ustedes inconversos y tienen un fuego que les arde. Eso es avivamiento. Avivamiento viene a través de una multiplicación correcta del mensaje. Muy bien. Ahora, entonces, una generación más. Esto es los latinos en Finlandia. Esto es la iglesia en multiplicación. Vamos a ganar uno cada uno. ¿Te ganaré? Se van a quedar la silla vacía. No le invite ganar a esta mujer. ¿Quién queda? Si me va a quedar la silla vacía, ¿qué? A ver, que yo no he pescado todavía. Muy bien. ¿A cuántos he ganado yo y he discipulado? Bueno, 5, ¿sí? A 5. Pero mire esta multiplicación. Esto es multiplicación. ¿Sí? Bien. Ahora somos más de la iglesia que los de que están afuera en el mundo. Interesante, ¿no? ¿Cuántos latinos hay en Finlandia? 4.500 latinos. ¡Wow! Entérese de eso. 4.500 latinos, más todos los españoles, digo todos los finlandeses que hablan español. Ok. Gloria a Dios. Muy bien. Amados, ya casi no nos queda latinos que ganar. ¿Cierto? Vean, ganen también a los finlandeses en el nombre del Señor. ¡Multiplicaos! Gane y tráigalo. Tráigalo, aunque se resista, tráigalo nomás. Algunos son duritos. Gane a los finlandeses también. Gánelos. Ganemos a la silla y a todos. Van a quedar muchos aquí sin decir. Wow, vea esto. Vea esto. Qué bonito se ven ustedes ahí haciendo el trabajo. Qué bonito. Allá él está diciendo, nos perdimos. ¿Habrá alguno que se esfuerce para ganar estos que están perdidos? Y que están gritando allá, nos hemos perdido. Eso, ahí van unos con el don de misericordia. ¿Cierto? Gloria a Dios. Muy bien. Yo he ganado a 6. Pero miren esto. Eso es multiplicación. Si yo hago bien el trabajo que el Señor me mandó a hacer, entonces va a haber crecimiento. Y el crecimiento produce frutos naturales. Y el fruto natural es multiplicación. ¿Sí? Muy bien. Desen un aplauso ustedes mismos. No. Les voy a mandar a la escuela nocturna. ¿Cuánto es uno? Ok, un aplauso. Muy bien, ustedes son obedientes, pueden tomar asiento. Son discípulos. Ok, voy a terminar. Gloria a Dios. Caballero. El mensaje de la cruz
Del un lado y del otro, ¿verdad? Es importante. Si estamos del lado correcto de la cruz, entonces vamos a vivir una vida en la cual nuestro carácter, nuestro temperamento se transforma. Y eso, por supuesto, es sal. Eso es sal de la tierra. Y la sal, ¿qué produce cuando comes una comida con mucha sal? Sed. Y el único que calma la sed es el Señor, es el agua de vida. ¿Verdad? Jesús es el único que da agua de vida. Nuestra función es producir sed en el mundo a través de ser sal, no de hacer cosas solamente. El énfasis está no en hacer cosas, reuniones, sino en ser. ¿Quién soy? ¿Eh? Entonces, no es las cosas que muestro, sino lo que yo soy y lo que solamente el Señor sabe. Lean el Sermón del Monte. Y filtresen a través del Sermón del Monte. ¿Qué necesita? Transformación de parte del Señor. Les amo, familia. Ustedes son lindos, son un aroma especial delante de Dios. Son muy especiales. Contagiemos a los demás. Cristo. Y el Señor es amor. Un amor que está dispuesto inclusive a sufrir por los demás. Un amor que no quiere cambiar a la fuerza a los demás, sino que ama, ¿cierto? Y esto es un proceso de ir caminando juntos. Así que este proceso es de toda la vida. No hay ¿cómo se llama? Necesidad de desubicarnos en cuanto a eso. Toda la vida tenemos que ser discípulos, es decir, enseñables. Si alguien deja de ser enseñable, se fregó. No importa cuántos años tengas en el Señor o cuántos años tengas de edad cronológica física, siempre tienes que mantenerte enseñable. Porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste la soberbia de los hombres. Y voy a terminar con esto. Ven tú mismo. Perdona que yo hoy día te he dado. Es para terminar. Dios trata de caminar hacia acá. Dios, tú que eres más joven y no tienes la espalda rota como yo. Pues, ¿ves? Esto es resistir. Ven, camina. ¿Quieres llegar hasta allá? Esto es resistir. Dios resiste. ¿Cuántos quieren ser resistidos por la mano todopoderosa de Dios? ¿Sabes cuándo Dios nos resiste? Cuando aquí adentro hay orgullo. Se nota, ¿verdad? Aquí hay orgullo y Dios resiste la soberbia de los hombres y de las mujeres también. Pero Dios da gracia a los humildes. ¿Tú quieres llegar hacia allá? Yo te ayudo. Aleluya. Un aplauso a Él. Da gracia a los humildes. Gracia. Donde hay humildad, siempre va a haber paz. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Manso, pero no menso. Que soy manso y humilde de corazón. O sea, no estoy fingiendo humildad. No estoy fingiendo mansedumbre, sino del corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis Paz para vuestras almas. descanso. Hallaréis paz para vuestras almas. Aleluya. Y cuando descansas creces. Ah, sí, cuando descansas creces como los adolescentes. Dios les bendiga más. Dice que ore.
no puedo salir de aquí si no oro. Entonces, vamos a orar, yo soy sujeto. Aunque algunos dicen que a veces soy predicado. Lo que pasa es que siempre me he sentido mejor sujeto cuando he predicado. Versión de Lelutiers. Ok. Sí. Ok, vamos a orar. Gracias, querido Padre, tu amor y misericordia. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para decirte a ti las cosas que se deben hacer? Queremos con humildad entender de ti lo que tú quieres que nosotros hagamos con nuestras limitaciones. Te amamos y te bendecimos, Padre, en medio nuestro. Señor, que nuestro corazón esté lleno de ti, es lo que anhelamos. Derrama, Señor, en nuestros corazones de tu amor. Llénanos de tu presencia y permite, Señor, que en medio nuestro haya luz y sal y que nos animemos los unos a los otros, Señor, a beber de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a Javier ahora, Señor, que va a compartir. Llénale de tu palabra y háblanos y edifícanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Juancito. ¿Cuántos estamos contentos? Denle palmas a Jesús. Es precioso. Gracias, Jesús. Es lindo, ¿no? Cuando habla, Juancito hablaba del buen pastor, y el buen pastor sus ovejas ama. Sabes, tú eres una oveja del buen pastor. Es precioso sentir el amor del buen pastor, ¿no es cierto? Es lindo. Yo me acuerdo, teníamos en el campo, mi padre es de una zona ruralera, bueno, ya falleció, y él tenía ovejitas. Y las ovejitas, ¿sabe cuál es el mejor lugar en la cual se sienten contentitas y seguritas? Al lado de su pastor, ¿no es cierto? Nuestro buen pastor Jesús está con nosotros y Él nos tiene en su regazo y en sus brazos, haciéndonos crecer con tanto amor. Yo me acuerdo, a los corderitos le dábamos la mamadera, la lechecita con biberón de bebé, ¿no? Y así Dios nos hace crecer con tanto amor. Las madres y los padres amamos a nuestros hijos y los cuidamos, aunque a veces es duro, lloran, se enferman, pero con tanto amor los cuidamos porque los amamos, ¿no es cierto? Y así es Dios con nosotros. Amén. Tenemos un Padre bueno y un buen pastor que te ama, me ama y nos ama a todos nosotros. Le damos las palmas a Jesús y 10 minutos de pausa para ir al servicio, ¿ya? 10 minutos de pausa. Bendiciones. En 10 minutos empezamos con Javichito, ¿eh? 10 minutos. Vea su reloj, por favor. 10 minutos. Digo, querido, ¿de qué es esto? No me van a invitar.